La última temporada de Sauber, antes de transformarse oficialmente en el equipo Audi de Fórmula 1, comenzó de forma desastrosa. El coche era un martirio para los pilotos, rígido, torpe, impredecible y sobre todo, lento. Todo hacía pensar en repetir, o incluso empeorar, el triste 2024. Nico Hülkenberg lo dijo sin rodeos en los test de Bahrein: estamos en serios problemas. El monoplaza exigía un ajuste extremadamente limitado, lo que mataba la confianza y la consistencia. Peor aún, no se comportaba como lo indicaban las simulaciones. James Kay, director técnico, admitió que era un problema arrastrado del año anterior. Sauber había acabado última en 2024, con un único punto gracias al octavo de Zhou en Qatar. Ese resultado aislado, logrado tras un tardío paquete aerodinámico en Las Vegas, generó la ilusión de haber girado la esquina. Pero era un espejismo. Desde el inicio del reglamento, en 2022, con 9 top 10 y 51 puntos, el equipo había caído en picado. En los 59 grandes premios siguientes, apenas sumó 24 puntos, el peor registro de todos. Audi había iniciado la compra en 2022, hasta controlar el 100% antes de ceder una pequeña parte a Qatar. Aunque no competirá con su nombre hasta 2026, el proyecto ya funcionaba bajo su sombra, primero como Alfa Romeo, luego como Stake Kick y aún con motores Ferrari hasta 2025. Pero los resultados pobres, la salida de Andreas Seidel y Oliver Hoffmann y la llegada de Mattia Binotto como nuevo jefe técnico parecían empujar al equipo hacia el fracaso. Incluso cuando el coche mostraba potencial real, los errores lo destruían. Paradas lentas, fallos estratégicos, piezas defectuosas. Era un cúmulo de tropiezos que convertía cualquier atisbo de progreso en frustración. Por eso, 2025 debía ser un nuevo comienzo. Sin embargo, los test confirmaron lo contrario. Sauber no solo estaba en el fondo, sino que parecía fuera de ritmo, incluso frente a los equipos más modestos. La sensación era que no existía progreso tangible. La crisis era evidente y el futuro inmediato parecía hundido antes de comenzar. Pero cuando la temporada arrancó en Australia, un pequeño giro empezó a asomar. En Melbourne, desde los primeros entrenamientos, el coche mostró otra cara, más estable, más consistente, capaz incluso de luchar por Q2. Gabriel Bortoleto, debutante, logró pasar a la segunda fase de clasificación por apenas 7 milésimas, confirmando que algo había cambiado. El secreto estaba en un nuevo alerón delantero, un suelo rediseñado, modificaciones en la carrocería y ajustes internos que llegaron tarde por la decisión de alargar el desarrollo antes de fabricar. Aquella apuesta costó una pretemporada caótica, pero en carrera empezó a dar frutos. En Australia, Hülkenberg terminó séptimo, su mejor resultado en casi 3 años gracias a una parada estratégica bajo lluvia. Era solo un destello, pero bastaba para encender la esperanza. Sin embargo, el inicio de temporada mostró que aquello no sería la norma. En las primeras 8 carreras, ese séptimo lugar fue el único resultado en los puntos. El coche podía colarse en Q2, pero era endiabladamente difícil de conducir. A una vuelta, con gomas frescas, era posible extraer velocidad. En ritmo de carrera, la historia era otra. Sufría enormemente en tráfico y turbulencia. Como admitió el director deportivo Iñaki Rueda, era una debilidad crítica. Esa inestabilidad aerodinámica se agravaba en coches de efecto suelo, donde un fallo en el flujo puede afectar tanto a la carrocería como al complejo entramado del fondo plano. Todos los equipos sufrían con ello, pero Sauber lo hacía más que nadie. Faltaban herramientas, simulación precisa y comprensión del fenómeno. La consecuencia era un coche difícil, inestable y que atrapaba a los pilotos. Hülkenberg y Bortoleto luchaban por domar un monoplaza que parecía diseñado para castigarlos. La solución debía llegar con un cambio profundo, y ese cambio apareció en el 9º Gran Premio del año, en España. Allí se estrenó el paquete clave, un nuevo alerón delantero, una tapa de motor modificada y sobre todo un suelo completamente nuevo. Inicialmente estaba previsto para Imola, pero el mal arranque obligó a retrasarlo y trabajar más en su desarrollo. El resultado fue notable, más carga aerodinámica, sí, pero sobre todo un coche menos pico, más estable y predecible. Y eso multiplicó la confianza de los pilotos, lo que se tradujo en rendimiento inmediato. Hülkenberg lo notó al instante, Bortoleto también, cuando recibió la actualización el sábado. El alemán terminó quinto en carrera, ayudado por un safety car que le permitió montar neumáticos blandos frescos, pero incluso sin ese golpe de suerte, estaba camino de un 9º puesto sólido. Bortoleto, con otra estrategia, pudo haber estado en los puntos.
Como dijo Hülkenberg, Sauber está en el mapa de la zona media. A partir de ahí, empezó una racha inesperada. En Canadá, más puntos. En Austria, los dos coches en el top 10 gracias a otro paquete de suelo. Y en Silverstone llegó la sorpresa. Hülkenberg consiguió su primer podio en Fórmula 1 con un tercer puesto bajo la lluvia. Ese podio fue simbólico. Tras una pésima clasificación, donde ambos cayeron en Q1, el coche demostró tener ritmo real de carrera. Además, llegó con un tercer suelo distinto en apenas 4 grandes premios, evolución directa del estrenado en España. No estaba planeado inicialmente, pero surgió tras abrir una nueva vía de desarrollo. La racha continuó hasta el parón de verano, Bortoleto noveno en Bélgica y sexto en Hungría, alcanzando Q3 en ambas ocasiones. Sauber había dejado de ser un chiste, la confianza de los pilotos crecía, la gestión de neumáticos mejoraba y el coche, por fin, ofrecía una ventana de funcionamiento amplia. Era la prueba de que algo había cambiado no solo en la pista, sino detrás de ella, porque la Fórmula 1 no es solo cuestión de coche, sino de ejecución, y en eso Sauber había sido un desastre en 2024. Estrategias fallidas, piezas defectuosas y un ambiente defensivo que ocultaba los errores en lugar de corregirlos. Este año, en cambio, la transformación era evidente. Parte del mérito recaía en Jonathan Whitley, llegado en abril, y en Mattia Binotto, que había impuesto nuevas formas de trabajo y reorganizado al equipo. Cambios en la dirección, como la salida de Pujolar y la llegada de Rueda, dieron más claridad y disciplina. La comunicación interna mejoró, las decisiones eran más ágiles y la estructura se volvió más eficiente. Esa reorganización coincidió con un mejor rendimiento en pista. Hülkenberg demostró veteranía con carreras impecables y Bortoleto, pese a ser novato, sumó puntos en 3 de 4 grandes premios antes del parón. Todo esto se logró mientras gran parte de los recursos se destinaban ya al coche de 2026. El C45, el modelo actual, era solo el fruto de un pequeño grupo que se concentró en extraer lo máximo posible, y aún así, ese trabajo puntual convirtió al equipo en una amenaza seria en la zona media. Lo que hace unos meses parecía un chiste, se transformó en un proyecto respetado. El objetivo a largo plazo sigue siendo ambicioso: luchar por victorias antes de que termine la década. Nadie cree que será fácil. 2026 traerá un motor completamente nuevo y más desafíos, pero el cambio es tangible. En apenas medio año, Audi pasó de ser vista como una promesa hueca a un contendiente creíble. La transformación no es solo narrativa, los resultados en pista lo prueban. La llegada de Audi a la Fórmula 1, lejos de ser un experimento condenado, empieza a mostrar la seriedad de un proyecto que quiere alterar de raíz el mapa de poder de la categoría.